Nos da mucho gusto poder nuevamente saludarlos a través de este video que estaremos subiendo a nuestro canal. En esta ocasión estaremos hablando nuevamente sobre el tipo de cambio, un análisis técnico, para poder ver los índices e indicadores de este tipo de análisis, qué puede decirnos en cuanto al comportamiento de esta divisa, del peso respecto al dólar, en el corto y en el mediano plazo, ¿verdad? Así que estaremos haciendo este análisis técnico. Por ello, pues les invitamos a ver todo el video y por supuesto, como siempre, les invitamos a que se suscriban y a que nos regalen un like y por supuesto pueden compartir también el video. Vamos entonces a iniciar con este análisis. Vamos a ver el gráfico para que podamos tomarlo en cuenta para este análisis. Vamos a iniciar analizando los dos indicadores de la gráfica, que es el MACD y el RSI, ¿verdad? Son los dos indicadores que vamos a estar revisando para poder ver este comportamiento del tipo de cambio que desde el 28 de junio, como ustedes observan, como lo estoy mostrando con el indicador, con el cursor, perdón, ha estado a la baja. Desde entonces ha estado a la baja, pero como ustedes se dan cuenta, hoy rebotó. De hecho, rebotó de forma importante. De hecho, alcanzó los 17.88, como ustedes pueden darse cuenta aquí. Alcanzó los 17 pesos con 88 centavos, pero luego otra vez se volvió a bajar este mismo día. Ahorita en este momento está cotizando a 17 pesos con 73.55 centavos. Entonces, ¿qué es lo que nos marca? Bueno, pues sin duda sí rompió una directriz que nosotros habíamos señalado, que pensábamos nosotros que iba a rebotar en los 17.88. No rebotó ahí al alza, sino que perforó. ¿Qué tan significativo es esta perforación? Y eso es lo que queremos ver a través de los indicadores. Vamos a ver primero el RSI. Como ustedes se acuerdan, habíamos nosotros trazado una línea azul marcando o tocando las dos soportes del indicador RSI, y habíamos dicho que si esta se rompía a la baja, porque esta indicador del precio todavía estaba por arriba, de acuerdo al video anterior, estaba todavía arriba de esta línea azul, ¿verdad? Sin embargo, ahorita vemos que definitivamente sí la rompió de manera definitiva, y por eso llegó a visitar el tipo de cambio los 17 pesos con 61 centavos, 60 centavos, 59 centavos, por ahí llegó a visitar. Eso debido al rompimiento de los 17.88, que el indicador nos está mostrando que efectivamente sí hubo un rompimiento. Sin embargo, el día de hoy, como dijimos, está rebotando, al grado de que rebotó hasta los 17.88, ahorita está en los 17.73. Por esa razón, además de la línea azul que hemos trazado dentro de lo que es los soportes, ahora estamos trazando dentro del indicador RSI las dos puntas que encontramos aquí, que pudieran ser resistencias, para poder tratar de determinar qué es lo que va a suceder. Aquí, como se dan cuenta, el mismo indicador del precio nos muestra que sí hubo este rebote. ¿Qué es lo que puede hacer? Si este rebote respeta lo que es esta línea azul que nos marca el soporte de la tendencia alcista, lo alcanza pero vuelve a bajar, entonces nos estaría indicando que el rompimiento fue definitivo, ¿verdad? Es decir, pudiera estar visitando la siguiente directriz, que serían los 17 pesos con 41 centavos, que es este nivel, que no lo alcanzó, sino que hoy rebotó. Entonces, si llega a tocar la azul y vuelve a bajar, que es la tendencia alcista, es decir, que no está entrando nuevamente a la tendencia alcista, entonces podríamos estar visitando los 17 pesos con 41 centavos que tenemos ahorita aquí descrito, ¿verdad? Pero también, como ustedes pueden darse cuenta, como decíamos, trazamos la resistencia del indicador del precio. Si esta llega a ser, llega a romper a la alza la línea roja, entonces nos marcaría que está habiendo un regreso, ¿verdad? Que está rompiendo la tendencia a la baja. Por supuesto, tendría que mantenerse por arriba, pero nos marcaría entonces que fue pues una visita a niveles más bajos momentánea, ¿verdad? Que no hubo un rompimiento definitivo, pero recuerden, necesitaría el precio en este indicador romper la línea roja, que es lo que nos marca la resistencia de la tendencia alcista,
y si eso ocurriera, bueno, pues entonces hablaríamos de una recuperación del tipo de cambio. Como se dan cuenta, está justo en la intersección, lo cual nos va a dar mucha luz de acuerdo a cómo se comporte, si estará visitando los 17.41 pesos o se regresará, ¿verdad? Dentro de los 17 pesos con 88 centavos. Que recuerden, hoy lo tocó, ¿verdad? Hoy tocó ese nivel y por eso, bueno, nos indica que sí hubo definitivamente un rompimiento. Vamos a ver si se mantiene con este rompimiento con una tendencia bajista en el corto plazo. En el caso del MACD, efectivamente hay una baja se ve claramente aquí una baja en el precio. De hecho, hubo una señal de venta, si es que participamos en la inversión en corto plazo en Forex, que es muy común, por supuesto, el trading. El 20 de junio se manifestó esta tendencia a la baja. Lo vemos porque se rompió en la media móvil del indicador, rompió a la baja la media móvil roja, ¿verdad? La rompió a la baja y esta sería una señal de venta, pero de una inversión en el corto plazo. Y vemos claramente que también el histograma también se fue a negativo, ¿verdad? Mostrando que iba a haber una baja en el precio. Sin embargo, el indicador, más bien, la media móvil del indicador MACD todavía está en positivo, de hecho está en 0.1062, sin embargo, en el caso de la media móvil de este indicador, que está de color azul, está en menos 0.0091, o sea, casi está en el origen. El hecho de que esté por arriba del origen, que es el cero, y estén positivos, aunque el azul está en el mero origen, está negativo, pero en el mero origen, nos indica que todavía la estructura alcista se está manteniendo. Si estas dos medias móviles continúan su viaje a la baja, es decir, pasan del lado positivo al lado negativo, entonces sí estaremos hablando de un rompimiento más significativo a la baja y es donde estaríamos hablando de estar visitando los 17 pesos con 41 centavos. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Si por el contrario, esta línea azul que nos marca la media móvil del MACD empieza a subir y rompe a la alza o rompe hacia arriba la línea roja, que es la media móvil, eh, la media móvil de 12 días, entonces lo que pudiera suceder sería un rompimiento o una continuación del precio a la alza, ¿no? Así que hay que estar vigilando estos dos indicadores, tanto el RSI como el MACD, para ver si hay un regreso hacia los 17 pesos con 88 centavos. Y eso es lo que estaríamos esperando o estaríamos esperando ver en caso de que hubiera o no hubiera un rompimiento, ¿verdad? En este sentido. Así que, pues este sería lo que nos marcarían estos dos indicadores. Por el momento vamos a prescindir de ellos para poder analizar un poquito más la gráfica. Todavía persiste, recuerden, el cruce de oro, la media móvil de 50 ha cruzado la de 200 días y esto es una señal de tendencia alcista de largo plazo. Sin embargo, el precio, como ustedes pueden darse cuenta, pues fue a la baja. Lo que muestra aquí un aspecto interesante es que el precio justo rebotó en la media móvil de 50. Esto es muy común. Si llegara a estar por abajo de la media móvil de 50, es decir, si el precio rompe la media móvil de 50 días, entonces estaríamos con mayor convicción de llegar a los 17.41 e inclusive si rompiera estos 17.41, se podría ir hasta su media móvil de 100 días que está en 17 pesos con 21 centavos. Esto si se da esta circunstancia o esta condición. Recuerden, tendría que romper a la baja la media móvil de 50, que es la roja, y si la rompiera podría irse a los 17 pesos con 41 centavos y si rompiera los 17.41 podríamos irnos hasta los 17 pesos con 21 centavos, ¿verdad? Sin embargo, justo en la media móvil, como ustedes se dan cuenta, de 50 días, estamos viendo un rebote, un rebote. Y vemos que fue un rebote bastante importante que se fue desde los 17.61, 17.60, se fue hasta los 17.88, o sea, hasta este nivel.
Esto también nos hace pensar que si no rompe los 17.88, entonces pudiera haber un regreso, tal como lo mostraba el indicador RSI que acabamos ahorita de explicar, ¿verdad? Entonces tendría que romper los 17.88 para que la gráfica nos marcaría que sí va a irse todavía más alto. De no superar los 17.88, entonces podríamos estar esperando una baja hasta los 17 pesos con 41 centavos en este momento, ¿verdad? Y esa es la condición que encontramos ahorita en este momento. Por lo tanto, hemos modificado lo que pudiera ser el comportamiento de corto o mediano plazo, como lo indica aquí, ¿no? Nosotros sí esperamos que pudiera estar bajando hasta los 17 pesos con 41 centavos en este nivel y que aquí rebotara para poder estar algún tiempo de manera consolidada en el corto plazo entre los 17.41 y los 17 pesos con 88 centavos. Creemos nosotros que por ciertas condiciones y circunstancias, pero ya fundamentales, que estamos explicando en otro video, que por cierto, ya habíamos comentado que íbamos a subir un video de análisis fundamental, pero ya no lo subimos porque las condiciones cambiaron totalmente. Se dieron otras circunstancias y tuvimos que dejar este video y estamos haciendo otro video para poder subirlo y podamos ver el comportamiento del tipo de cambio, pero desde un punto de vista fundamental. Por lo pronto, nosotros pensamos que podrá estar oscilando entre esos dos niveles. Repito, 17.41 y 17.88. Nosotros pensamos que sí va a haber un rompimiento a la alza, quizá entre el corto y mediano plazo, hay que ver qué pudiera estarse generando, ahorita estaremos hablando un poquito de ello, eh, y pudiéramos entonces cruzar efectivamente los 17 pesos con 88 centavos y volver otra vez a esperar una consolidación entre este nivel y los 18.50, ¿verdad? Por algún tiempo, no sabemos, corto o mediano plazo, pero nosotros sí vemos que a un mediano plazo, ¿verdad? Pudiéramos entonces, si se mantienen estos niveles, romper los 18.50 e irse a los 19 pesos con 2 centavos, como lo habíamos dicho en el video anterior. Y en caso de que rompiera los 19.02, pudiéramos irnos hasta los 19.52. Ahora, hay cierta posibilidad por lo que ha estado sucediendo últimamente, especialmente hoy que estamos pues 2 días después del intento de asesinato del el candidato republicano y expresidente Donald Trump, pues cambiaron muchas cosas y como lo hemos dicho en otras veces anteriores, el hecho que gane la presidencia Donald Trump, nosotros la consideramos pro dólar, es decir, fortalecerá el dólar y eso pudiera ser pues un elemento que pudiera llevar a la devaluación del peso de una forma un poquito con mayor magnitud. Por eso es que estamos hablando con la posibilidad de que si efectivamente se rompiera primero los 17 pesos con 88 centavos y luego llegara en primer objetivo a los 18 pesos con 50 y en caso de romper los 18.50, entonces podríamos llegar a los 19 pesos con 2 centavos, ¿verdad? Entonces, ese es lo que nosotros estamos considerando. Si estas condiciones se dan y se rompieran antes de lo previsto, es decir, en un corto plazo, entonces quizás se pudiera romper los 18.50 y entonces ya irse a los 19 pesos como un plazo más corto de que esto ocurra. Sin embargo, creemos nosotros más viable el comportamiento de la línea anaranjada, que pudiera ser este comportamiento que se ha estado manifestando. Así que, pues eso es lo que nosotros podemos ver. Sin duda, el rompimiento que se manifestó a la baja por parte del tipo de cambio, como lo hemos estado diciendo, marcado por esta línea azul, esta directriz bajista que se estuvo respetando desde 2020 hasta que fue roto en el 29 de mayo del 2024. Evidentemente aquí sí hay un rompimiento, es claro el rompimiento, aquí está, aquí como rompe esta directriz. Por eso nosotros pensamos que la tendencia alcista se va a mantener, pero eh, va a tardar un poco más de lo que nosotros pensábamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Mientras tanto, pues hay que estar analizando esos indicadores y hay que estar viendo todas estas directrices o todos estos niveles
que pudieran estarse dando en el corto o mediano plazo, dependiendo, ¿no? Ya ven lo que sucedió, nadie lo estaba esperando y esto puede cambiar de forma importante todas las cosas, ¿no? Ya en Estados Unidos se están pensando, y yo creo que las encuestas lo van a ir evidenciando, que en lo que ocurrió, lo que le ocurrió a Donald Trump pudiera ser ya definitivo para que gane la presidencia de los Estados Unidos, ¿no? Por estas circunstancias y estas condiciones. Pero bueno, vamos a ver, desde el punto de vista técnico, esto es lo que podemos decir, y solamente nos bastaría hablar un poquito de lo que tiene que ver con la desviación estándar. Hay que recordar que el hecho de que nosotros calculemos la desviación estándar del precio del tipo de cambio, pues en un año, en 6 meses y en 3 meses, es con el propósito de encontrar otros niveles, pero basándonos en la desviación estándar o la volatilidad del tipo de cambio manifestada en 1, en 6 y en 3 meses. Y esto es lo que hemos estado mostrando y es lo que estamos calculando aquí. Ahorita el precio, el spot está en 17 pesos con 73 centavos, más o menos, ¿verdad? Por lo tanto, ahorita está dándonos un promedio del tipo de cambio en un año de 17 pesos con 25 centavos. Por lo tanto, si nosotros aplicamos la desviación estándar, nos está dando ahorita que el nivel en el que estaría consolidándose el tipo de cambio en este momento, el soporte estaría en 17 pesos con 25 centavos, ¿sí? Casi 26 centavos. Nosotros habíamos dicho desde el punto de vista de la gráfica que caería en 17.41. Sin embargo, el comportamiento de la volatilidad del tipo de cambio en un año nos marca que quizá el soporte estaría en 17.25. ¿Esto qué indica? Que no nos quedaríamos solo en 17 pesos con 41, sino nos bajaríamos hasta los 17 pesos con 25 centavos. ¿Cuál es la resistencia? 17 pesos con 77 centavos, es decir, casi estamos muy pegados. De hecho, estamos a 4 centavos de esta resistencia y estamos a 48 centavos del soporte. Por lo tanto, si se rompieran los 17.77 en términos de volatilidad del tipo de cambio a un año, entonces pudiéramos visitar los 18 pesos con 29 centavos y estaríamos oscilando entre los 17.77 y los 18.29, si es que se rompe a la alza los 17 pesos con 77 centavos. Como ustedes se dan cuenta, en este caso hay ciertas similitudes con el análisis técnico, pero esto lo que nos está marcando es la desviación estándar. Lo que sí es que vemos que todavía se está incrementando la volatilidad. Ya habíamos explicado en el video anterior que esta volatilidad lo que nos está indicando es que estas jalones hacia arriba y hacia abajo pueden seguirse dando en este momento. Entonces, pudiéramos estar viendo el tipo de cambio quizá en 2, 3 días o una semana o dos, pues ya otra vez por arriba de los 18 pesos y probablemente volver a regresar. En fin, son situaciones que se están generando debido a la volatilidad, pues por muchos elementos que se están dando en lo que es las noticias que se están generando de una o de otra forma y algunos sucesos que estaremos explicando, como dijimos, en el video cuando hablemos del aspecto fundamental. En términos de 6 meses, hablando de lo mismo, encontramos que se sigue todavía manteniendo alta la volatilidad en un 57.09%. Así que ahorita el tipo de cambio, de acuerdo a esta desviación estándar y de acuerdo a esta volatilidad, el soporte estaría en 17 pesos con 19, casi 20 centavos. Está un poco más abajo, ¿verdad? Dado que el promedio precisamente está en 17, 19, promedio del tipo de cambio en 6 meses. ¿Y dónde estaría la resistencia o el techo? 17 pesos con 76, casi 77 centavos. Muy similar al de un año, ¿verdad? Estamos también a 4 centavos de la resistencia, porque estamos en un spot del 17.73 y tendremos un soporte o un piso en los 17 pesos con casi 20 centavos. Estamos a 54 centavos de ese nivel, ¿verdad? Vamos a ver, estos son los límites que nos marcan la desviación estándar del tipo de cambio y a 3 meses el promedio cambia, está en 17 pesos con 29 centavos y por lo tanto, en donde estaría oscilando el tipo de cambio ahorita sería entre los 17 pesos con 29 centavos
y los 17 pesos con 86 centavos. Ahí es donde estaría oscilando. Actualmente el spot, o sea, la cotización del tipo de cambio del día de hoy, de su techo o de su resistencia está a 13 centavos y de su soporte está a 44 centavos. Nuevamente, como lo dijimos en el caso de un año, si se rompiera los 17.88, estaríamos ya yéndonos a quizá posiblemente los 18 pesos con 43 centavos. En el caso de 6 meses, no lo dijimos, si rompemos los 17.77, que estamos a 4 centímetros, a 4 centavos, llegaríamos entonces a 18 pesos con 33 centavos, ¿verdad? Entonces, estos son los niveles que nos estarían marcando, en este caso, pues la desviación estándar, ¿verdad? A 1, a 6 y a 3 meses. 6, 3 meses y a un año. Por lo tanto, son algunos niveles que tenemos que estar muy al tanto de lo que pudiera estar sucediendo y pues los estamos dejando con el afán de que todos aquellos que están interesados, ya sea en invertir en dólares o que tienen una tesorería que van a requerir de dólares, pues lo que les recomendamos es estar al tanto de estos niveles. Creemos que si cada vez que baje el tipo de cambio pudiera ser un buen momento para comprar dólares, si es que esos dólares los vamos a utilizar, eh, no sé, para comerciar o pagar una deuda, no sé, ¿verdad? Porque los vamos a usar en dólares. Hay que estar un poquito más sensibles si es que queremos utilizar lo que es el dólar para fines de inversión, ¿no? Es decir, tratar de sacar una utilidad. Ahorita se están dando algunos bandazos, hay que tener mucho cuidado, hay que esperar todavía que se establezcan más, de una forma más definitiva estas directrices, estos niveles, para poder tener un poquito más de seguridad hacia dónde vamos. Pero se están rompiendo a la alza y a la baja estos directrices, estos niveles, y pues hay mucha volatilidad, ¿no? Entonces, mejor es mantenernos, que de hecho, eso es lo que quería yo mostrarles ahorita. Si se acuerdan, en el video anterior estuvimos mostrando cuál es la postura de compra o venta de parte de los inversionistas de esta página de internet financiera, y pues vamos a volverla a visitar. Estamos aquí, 17.73.13, se está moviendo muy poquito, todavía seguimos en 17.73. Y en la parte de abajo, aquí es donde tenemos. Esta parte, vamos a decir, indicador, en el diario nos mantiene neutral. En el semanal se mantiene neutral y el mensual también se mantiene neutral. Si recuerdan, la vez anterior el mensual marcaba compra, al igual que el semanal, y el diario marcaba neutral. Ahorita los tres están marcando una posición de neutral, es decir, ni compres, ni vendas. Claro que esto es desde un punto de vista del trading en Forex, ¿no? Por esa razón, pues hay que esperarnos porque pues el comportamiento del tipo de cambio está siendo volátil y no nos permite ver cuál pudiera ser el siguiente comportamiento, si pudiera ser más abajo o pudiera ser hacia arriba, ¿no? Así que bueno, son algunos puntos que queremos dejarles a ustedes claros, ¿verdad? Y de acuerdo a lo que ustedes estén esperando del tipo de cambio y para qué están comprando los dólares, pues indicará que si es el momento o no de comprar. Para nosotros, si sigue habiendo algunos pisos, es decir, se empieza a bajar, hay que comprar ahí dólares, pero pensando en aquellos que van a usar esos dólares, es decir, van a utilizar los dólares. En el caso de inversión, en cobertura, pues pudiéramos comprar y dejarlos ahí, ¿verdad? Guardados, ¿verdad? Nada más simplemente lo estamos usando como cobertura. Esperamos que se devalúe el peso, bueno, no devalúe, sino que se deprecie el peso, sí. En lo personal, nosotros sí esperamos y estamos esperando que sí se llegue a depreciar el peso respecto al dólar, y por eso pensamos que pudiera ser un buen nivel para comprar, ¿verdad? Pero si estamos invirtiendo para cobertura, pues los vamos a mantener ahí lo que sea necesario hasta que se devalúe más la moneda. Y en el caso de aquellos que quieren invertir en dólares, pues creo que lo mejor ahorita es no comprar, sino mantenernos al tanto. Hay que esperar a ver cuál puede ser la reacción de este tipo de cambio. Bien, pues agradecemos su atención. Le repetimos, vamos a agradecer que puedan suscribirse al canal, que nos regalen un like, para nosotros es muy importante a fin de despegar en este canal. Y por supuesto, también les invitamos a que lo compartan
y como lo hemos hecho en todos los videos, pueden preguntarnos o darnos los comentarios que ustedes crean convenientes y sin duda los tomaremos muy en cuenta. Agradecemos entonces su atención y nos vemos para la próxima. Que la pasen muy bien. Muchas gracias.